Yo recuerdo la conversación, de alguien me dijo, aquí no vas a fichar a nadie, ¿quién quieres que venga aquí? Pues hemos pasado de 6 personas son en un sitio con fluorescentes y sin ventana a tener un equipo de 108, que hay unos rangos salariales y todo el mundo esté ajustado a esos rangos salariales. Es básico, porque esto ya lo he vivido 1000 veces, el pringao que entró hace 15 años acaba cobrando 2 veces menos que el que acaba fichando 5 años después, y esta persona de aquí te aporta infinitamente más. Job and Talent. Tú estuviste en la escabechina. Me casé, me fui de viaje a Japón y cuando volví ya no tenía la mitad de mi equipo y 2 meses después ya no estaba yo tampoco. Es de los despidos como más surreales que he presenciado. No dormí durante no sé cuántas noches por no saber si vas a poder pagar los nóminas al día siguiente. Lo he visto, después hablando con mucha gente, lo he visto en muchas empresas. No en esta empresa, pero yo he llegado a echar a alguien que al cabo de un par de años está en mi boda. No es lo mismo el CTO de la empresa de 6 que el CTO de la empresa de 108, ni todo lo que ha pasado entre medias, y en cada momento la compañía necesita de mí o de la persona que esté en el liderazgo que esté haciendo cosas distintas, ¿no? Está dispuesta a pagar por ello, por tanto tenemos un negocio, ¿no? Porque esta es otra. Tú puedes dar muchas cosas, si las das gratis la gente las usa, pero si después cuando tienen que pagar no pagan, pues tampoco tienes un negocio. Francesc, gracias por recibirnos. Bienvenido a la e-commerce. A ti por venir. Estamos en un sitio muy bonito, la verdad, las oficinas Secura. La conocíamos ya porque estuvimos aquí en el encuentro que montasteis, la liada de CTOs, ¿no? Durante la semana del Mobile World Congress, que se os ocurrió, bueno, al grupo este que tenéis, no sé, un grupo de WhatsApp de todos los CTOs de Barcelona, y la verdad es que la liada aquí fue muy grande con la presentación de Sergio del tema de los agentes de Moody's, y bueno, una demostración de que hay mucha comunidad técnica de mucho valor en Barcelona. Sí, la verdad es que bueno, fue bastante alucinante porque, o sea, mucha de la gente del grupo este, que es un grupo de CTOs que de vez en cuando quedamos para comer y compartir penas, por lo de la soledad del CTO, ¿no? Que todo el mundo normalmente tiene sus iguales con los que comentar dentro de una empresa, pero el CTO siempre es el que está como solo, ¿no? Está a medio camino entre el equipo técnico, los C-level y, ¿no? Al final a alguien le tienes que contar las penas. Como muchos ya tenían experiencia en montar conferencias y cosas estas, nadie quería hacer nada muy rebuscado ni muy laborioso. Y dijimos, va, aprovechando el mobile, organizamos alguna cosa y nos vemos y tal. Y pues fue súper orgánico. Dije, bueno, pues yo pongo la oficina, el Level Labs pone pizzas, no sé qué, bla, bla. Y al final nos juntamos aquí un montón de gente sin hacer mucha cosa. Y lo más gracioso de todo es que pusimos el claim este de no bullshit, ¿no? Y no VCs, creo. No VCs, no comerciales, tuvimos que descartar un montón, ¿eh? Nadie que nos venga a vender ninguna moto ni ninguna historia de estas. Se colaron un par, por eso. Se colaron un par, al final el control de entrada para la siguiente versión tenemos que hacerlo un poco mejor. Y es gracioso porque cuando lo puse me dijeron, joder, tío, qué duro, ¿no? Esto suena como muy... Y ahora si miras los eventos que se han hecho después similares en Barcelona, todos tienen el mismo claim de no bullshit, solo gente hablando de cosas técnicas y demás. Y es una cosa que es bastante graciosa. Así es como se genera comunidad, de hecho. Es un evento para la comunidad orgánico muy altruista, en el que no haya contenido comercial, sobre todo, o que los sponsors no se entrometan, que siempre ha sido una cosa que a mí no me gusta mucho de los eventos. Es un evento, ya ver que el sponsor ya tiene su espacio, ya como que compra su derecho a participar, y de hecho nosotros en nuestros eventos de Startup Grind siempre éramos muy, oye, como sponsor tú pagas pero no participas, o sea, yo te doy un espacio si quieres, pero tú no pides cosas. Bueno, ¿no? Es un clásico en las conferencias, ¿no? Normalmente tienen distintos planes y el Gold o el Platinum o como se llame, siempre incluye el que alguien puede dar una charla si patrocina y paga X pasta. Es una cosa que... Exacto. Bueno, tú de hecho habías estado en alguna conferencia nuestra de Startup Grind, habías mencionado, quizás hubo una que, un par. La primera fue Barcelona San Francisco Summit, si no recuerdo mal el nombre, luego la pasamos a hacer más orientada a perfiles técnicos, ¿no? No era una conferencia para CTOs, pero sí que es verdad pues, que vinieron bastantes CTOs, gente más orientada a producto, más SaaS y tal, la llamábamos Startup Grind Tech, no sé si recuerdas alguna cuál fue, y de hecho lo que teníamos nosotros era eso, ¿no? O sea, el sponsor era decir, oye, ¿tú qué quieres aportar? Pero yo como mucho te doy estos espacios, porque si no, tú ya vas al evento viendo, estos son los sponsors, ya sé que me voy a esperar, van a hacer pitching desde el escenario, me van a dar no sé qué, no sé cuántos. Y a mí ya esa parte como que le resta valor a un evento, ¿no? Siempre he sido muy contrario al tema de los sponsors, quizás por eso no he tenido muchos, pero los eventos han sido mucho más orgánicos y más sustanciales, e incluso y mucho más honestos, ¿no? Hay otro punto en común que tenemos,
y que veníamos comentando ahora, que he querido corroborar, porque viendo tu LinkedIn digo, diciembre 2016, Job and Talent. Tú estuviste en la escabechina. Allí estaba en la segunda escabechina, sí. Yo, o sea, me casé, me fui de viaje a Japón y cuando volví ya no tenía la mitad de mi equipo y 2 meses después ya no estaba yo tampoco. Lo que recuerdo fue bastante, o sea, es de los despidos más surreales donde he estado, porque básicamente había gente en local y gente en remoto y alguien le dio al script de eliminar usuarios antes de que Felipe pronunciase las palabras de los que estáis aquí estáis despedidos, con lo cual la gente se conectó a una reunión, los desconectaron y no sabían qué estaba pasando. Y fue como, o sea, es de los despidos como más surreales que he presenciado. Yo pensaba que se desconectaban precisamente para no escuchar las No, palabras no, que no, has no. despedido, por lo tanto, a mí no me ha llegado el mensaje. No. Era, te convocan a un meeting, te conectas. Era antes de no que todo fuese en remoto y tal. Teníamos un equipo ya ahí en remoto y alguien le dio el botón de quitar usuarios y iban cayendo y nos iban llamando en plan, oye, ¿pero qué pasa al final? Es que con Job and Talent hemos tenido un par de... No te diría tampoco desencuentros, pero sí que ha sido desafortunadas coincidencias en la que me acuerdo que por esas fechas justamente negociamos pues un patrocinio para Startup Grind, ¿vale? Que teníamos como acordado pero no firmado, seguramente error. Otro que era que iríamos a hacer, por entonces hacíamos un día a la semana, hacíamos coworking en Barcelona, porque creo que todo el equipo era de Barcelona, salvo una persona, y luego hacíamos los Marchand Days, que es el encuentro trimestral que hacemos del equipo, entonces lo hacíamos ahí. Y justamente el primer Marchand Day que vamos a hacer, que era, pues eso, creo que era un 11 de diciembre del 16 o algo así, llegamos ahí. Yo fui el día antes para recoger llaves o el código y tal y ver que todo estaba bien, perfecto, ningún problema, ¿no? Y llegamos el día D, digamos, y era como, qué raro, no hay nadie en recepción, ¿no? A las 9 de la mañana. Bueno, no pasa nada, teníamos el código. No, creo que tuvimos que esperar a que llegara alguien de Cabify porque compartían oficinas. Y también a su banda le interesaba que, como ya tenían Cabify, que también eran Ruby, pues tener más players de Ruby en la oficina, pues bueno, por el tema de ciertas sinergias, ¿no? Total, que entramos, empezamos la reunión y tal. Y eso que, pues a la hora del break, a las 10 y pico, dijimos, bueno, vamos a tomar una foto de grupo. Bueno, una foto de grupo entonces se lanzaba directamente a Twitter, si no recuerdo mal. Y entonces uno de nuestros diseñadores freelance en Madrid dice, qué vacías se ven las oficinas de Job and Talent, ¿no? Porque dijimos, estamos aquí estrenando el partnership con Job and Talent, no sé qué, y en las oficinas súper chulas, en la planta no sé cuántos del Poblenou, y dice, se ven muy vacías, le contesta otro y dice, normal, han chutado a todos, ¿no? Entonces, claro, no hubo nadie, solo había gente de Cabify, y a la hora de comer llegó Víctor Castells, que era como, soy el único que se ha quedado aquí, todo el resto éramos 11 o 12 y... Claro, no coincidimos porque yo estaba en Madrid en esa época. Vale. Pero sí, tú te refieres a la oficina hasta que montamos aquí en la calle Sí, para allá, súper chula. exacto. Sí, ahí creo que llegué a estar 5 veces. Vale, En pues... esa época vivía en Madrid, entonces de vez en cuando, bueno, vivo aquí, entonces venía para aquí de vez en cuando y algunas veces seguramente igual habíamos coincidido 1 o 2 veces por ahí, pero me pilló yo te digo, justo volviendo de viaje de novios. Sí. Bienvenido. Qué buen timing, ¿no? Bueno, oye, no hay mal que por bien no venga, porque de hecho pues eso te permitió luego entrar en Secura, que no sé, te tomaste un tiempo y... Sí, o sea, yo en esa época estaba viviendo en Madrid, mi mujer estaba acabando la residencia de medicina ahí, justo los dos somos de aquí, pero nos conocimos ahí, casualidades de la vida, y entonces me esperé los 3 meses, digamos, hasta que ella acabara el curso y después me volví para aquí, y es donde tuve un periodo de reflexión, ¿no? De qué hago ahora con mi vida, y es lo que me permitió elegir un poco entre lo que había en el panorama en ese momento y elegir la menos obvia de todas, que era Secura. ¿Cómo recuerdas los inicios de Secura? Cuando entraste, ¿cuánta gente eran y cuántos sois ahora? También para ver un poco la proyección. Claro, a ver, Secura, las oficinas no era esto que estáis viendo ahora, era el típico edificio que yo llamo Núñez y Navarro, con techo técnico, fluorescentes, sin ventanas, cables colgando. Súper apetecible, sobre todo después de venir de las oficinas como las de Job and Talent, ¿no? No tenían inversión, había 6 personas en el equipo técnico y lo único que había es... Bueno, lo único, o sea, al final es lo que importa, ¿no? Había el Product Market Fit,
en un dominio o un espacio de problema que tenía mucho potencial o que yo creía que tenía mucho potencial, ¿no? Pero era justo lo contrario de lo que era lo habitual en esa época, ¿no? Esa época es, no tengo product market fit, tengo un montón de dinero porque he hecho rondas y el dinero es barato y ya montaré un equipo de 500 y con eso ya veré qué hago o cómo lo monetizo, ¿no? Entonces esto era justo lo contrario, sino que era muy modelo lean, bootstrap y demás. Y es un poco lo que me atrajo, ¿no? Porque era como ya he hecho varias cosas los otros 20 años de mi carrera profesional, ¿no? Y me apetecía volver un poco al rollo este más bootstrap de, oye, aquí ¿no? Hay un espacio, un dominio donde la gente le podemos solucionar cosas, está dispuesta a pagar por ello, por tanto tenemos un negocio, ¿no? Porque esta es otra. Tú puedes dar muchas cosas, si las das gratis la gente las usa, pero si después cuando tienen que pagar no pagan, pues tampoco tienes un negocio. Y nada, empecé cuando éramos 6. Un poco la idea era poder crear un equipo de tecnología con una buena cultura, buenas prácticas y demás. Y a día de hoy, lo he mirado antes porque suponía que me harías la pregunta, somos 108. De unido. O sea, la progresión en todos estos años, porque creo que han sido 7, 8 años, ¿no? Desde que entraste en Segura. Tú no entraste como CTO. ¿No? ¿Por cuántos roles has pasado? A ver, fue una apuesta. Fue una apuesta. Si quieres, vuelvo un poco más para atrás porque elegí esto, ¿no? Sí, exacto. En esta época, lo que digo, tuve unos meses de reflexión y dije, ¿qué hago siguiente en mi carrera profesional? ¿No? Lo más normal, si me hubiese dejado llevar por la tendencia del mercado en ese momento, pues hubiese acabado en cualquier otra startup con financiación. Si hubiese sido de Madrid, pues Cabify alguna de estas, y aquí en Barcelona, pues Globo o cualquiera de estas, ¿no? Pero dije, la experiencia hasta vivir el VC, inyección de capital, estar buscando el product market fit, pivotando, fichar un montón de gente que no sabes ni qué hacer con ella, todo esto ya lo he vivido, no va mucho conmigo, vamos a probar otras cosas, ¿no? Entonces hice un poco de introspección y lo que, ¿no? De qué había hecho los años anteriores y llegué a la conclusión de que soy un generalista, es decir, yo en Amazon que me den una cajita muy pequeña pero con un reto técnico muy elevado porque por escalabilidad y demás es un reto técnico interesante, no resuena conmigo, ¿no? Me acabo viendo la cajita como muy rápido, entonces siempre me ha interesado mucho el end-to-end, sobre todo por mis inicios, que si quieres vamos a ir después, ¿no? Pero eh, he tenido varios negocios, he empezado de una forma entendiendo la problemática real que tiene alguien hasta que se lo pones en producción, todo lo que hay a medias y lo que queda después, que si tienes tú la empresa, cobrar de esa persona, que eso también es un mundo aparte, ¿no? Que no suele interesar a los CTOs, por otro lado. Eso es. Yo creo que la ventaja que tengo es eso, ¿no? Que tengo un poco más de interés hacia el negocio. Entonces dije, me gusta ser generalista, me gustan solucionar problemas reales, siempre cuento lo mismo, ¿no? Cuando yo tenía una boutique, o bueno, boutique, entonces le llamamos consultora, ahora se les llama boutique, de desarrollo web, los proyectos que menos problemas nos daban eran los que tú se lo entregabas al cliente y no lo usaban, sobre todo en la administración pública, ¿no? Te tirabas 6 meses haciendo intranets o cosas estas que estaban de moda en esa época, se lo entregabas, no lo usaban porque ya había cambiado quien fuera y ¿no? Te pagaban eventualmente y ya está. El problema es que eso no dejas de sentirte mal. He estado trabajando varios meses haciendo una cosa que no le ha servido de nada a nadie. En las startups un poco lo mismo, ¿no? Hasta que no estás buscando el product market fit, cuántas iteraciones has hecho que no solucionan nada a nadie y al final te sientes un poco frustrado. Entonces, quería un espacio o un dominio de problema donde solucionásemos algo a alguien. O sea, no me refiero a cambiar el mundo, pero que tenga alguna utilidad en el mundo real y solucione algún problema a alguien, ¿no? Y en el caso de Secura, en esa época empezaba todo el mundo a comprar en Internet. Amazon, no sé si estaba en España o todavía no, pero al final la gente todavía no tenía esa confianza de comprar online y demás, y era evidente que en un espacio nuevo, donde hay una tendencia nueva, va a haber necesidades distintas y si alguien las cubre en algo tan básico como el mundo de los pagos, pues hay mucho potencial, ¿no? La otra aproximación que tenían, que era Lean, Bootstrap o llámala como quieras, ¿no? Todos los fundadores ya han tenido empresas de éxito anteriores. El CEO es un señor sueco que ha tenido varias empresas, desde un camping resort en Suecia hasta una empresa de diagnóstico médico a distancia, o sea, un poco de todo, y ha tenido éxito en todas ellas. Tenemos el fundador
uno de los fundadores del grupo Intercom. Grupo Intercom, no la gente esta que se dedica a hacer Customer Support en Irlanda, sino la primera, digamos, el primer Y Combinator español, ¿no? Donde salía InfoJobs y todo este tipo de cosas. Y esas dos cosas, ¿no? El que no jugasen al juego del VC, de ronda por ronda de crecimiento y eventualmente me vendo, y el que hubiese gente con experiencia, o sea, con la que yo aprender, es lo que me dijeron, vale, me voy para aquí, si esto no funciona, pues acabo 6 meses, ya me voy a cualquier otra empresa que tenga dinero y ya está, ¿no? Lo digo porque era una apuesta arriesgada en ese momento, porque era un equipo de 6 personas, súper pequeño, sin capital, vine a cobrar aproximadamente menos de la mitad de lo que cobraba en Job & Talent, quiero decir, era una apuesta complicada, ¿no? Entonces, entré aquí como persona senior, entre comillas. Conocía uno de los fundadores y el anterior CTO, lo conocía hacía un montón de años de los eventos de cuando las conferencias eran de Linux, software libre y todo este tipo de cosas. Y un poquito, la idea que teníamos con él era, a él lo de escala de equipos le apetecía cero y a mí era mi motivación intrínseca, ¿no? Hacer crecer un equipo. Entonces, jugamos un poco el juego este de entras, te ganas el respeto técnico de la gente, porque al final es muy importante si quieres tener un rol de liderazgo de este estilo, que la gente te respete. Como ya necesitamos crecer un poco, empiezas a hacer cosas más de VP de ingeniería, ¿no? Organizar el hiring, todos los procesos estos que... Y ya empieza a hacer falta. En el tema de procesos soy muy fan de ponerlos en el momento justo, ¿no? Ni sobreoptimizar y poner un montón de procesos súper pronto, ni demasiado tarde. Entonces, había unos cuantos ya, queríamos empezar a fichar y este tipo de cosas, empezar a hacer este tipo de cosas. Y hubo un momento que hicimos la progresión natural de, vale, ya te encargas de todo. Él se pasó a hacer de CEO, de innovación, que es un movimiento clásico de muchos CTOs también, cuando se cansan del día a día. Y nada, fue como muy orgánico y muy natural. Vale, de hecho, claro, sí me chocaba mucho que me dijeras, son 6 personas y entro como VP Ingeniería. O sea, no. Los roles en ese momento entiendo que era una cosa más de distribución de tareas. Porque... Sí. O sea, no era por tamaño, sino porque Iván llevaba muy bien el día a día y las necesidades del producto del día a día, y yo empecé a hacer, lo que digo, ¿no? Empecé a poner los procesos necesarios en ese momento para, yo qué sé, cosas básicas que las tienes que hacer muy temprano, ¿no? Para mí, el tener un mínimo career path con niveles de senioridad que se espera en cada uno. O sea, ahora tenemos documentación súper extensa y antes era como un papel, ¿no? Pero poder tener esa conversación con 6 personas es básico. Y después, por ejemplo, que haya unos rangos salariales y todo el mundo esté ajustado a esos rangos salariales es básico, porque esto ya lo he vivido 1000 veces de el pringao que entró hace 15 años acaba cobrando 2 veces menos que el que acaba fichando 5 años después, y esta persona de aquí te aporta infinitamente más, ¿no? Entonces, estos basics fue lo que empecé a implementar. Junto, lo que digo, ¿no? Queríamos empezar a fichar y de alguna forma teníamos que hacer la empresa más o menos atractiva, porque al final estábamos compitiendo con empresas, startups con capital de riesgo que pagaban muy bien. Entonces, ¿cuál era nuestra propuesta de valor para atraer talento, ¿no? Y básicamente era un reto en un dominio chulo, tener capacidad de crecimiento y aprendizaje. Al final, bueno, si éramos 6 y ahora somos 108, es evidente que tienes mucho camino por recorrer y aprender. Y en esa época también el tema de tiempo de aprendizaje, de experimentación, balance de vida personal y privada, y el tema del remoto nos ayudó bastante, porque de nuevo, esto era antes del COVID, donde poder fichar en remoto era una ventaja competitiva. Yo había trabajado en remoto previamente, en Job & Talent también hicimos ciertos fichajes en remoto y funcionaban bien. Entonces, lo que nos permitía era fichar gente senior que sabíamos que funcionaba en cualquier localización, y eso pues al final no hacía que tuviésemos que competir con precios con gente en Barcelona, que en esa época era imposible. No lo has mencionado, pero la tecnología, o sea, el tech stack de Secura, ¿te jugó un papel importante en la decisión o para continuar con Ruby? ¿Tú venías de Ruby? Para mí, ¿o no? No especialmente. Fue casualidad. Claro, o sea, la primera vez que alguien me ha pagado algo por poner código en producción fue en Perl. Lenguaje que tú escribías una línea, la mirabas al cabo de media hora y ya no sabías qué hacía, y lo habías hecho tú. Después nos pasamos a PHP. Sí, nuestros amigos. Donde tenías un index.php con las consultas, la vista, todo. Sí, todo. Después todo el mundo se leyó los libros de patrones, arquitecturas y demás, y todo el mundo se hacía su primer framework de Fisher-Price. Nosotros teníamos uno, y teníamos un MVC, bla, bla, bla.
Y de ahí dimos el salto a Ruby, porque todo lo que nosotros hacíamos en el framework a mano, ¿no? Los DAOs, los mapeos de objetos y demás, en Ruby era magia, ¿no? Era como tú haces un modelo y eso mapea automáticamente a las tablas y la base de datos y demás. Y dije, ¿para qué vamos a seguir evolucionando nosotros esto si estos tíos ya lo tienen solucionado mucho mejor que nosotros? Ahí dimos el salto al Ruby. Hubo una época de hype en Ruby de 2007 a 2014, ¿no? Donde todas las startups del mundo mundial usaban Ruby porque... Y yo creo que fue un cambio de paradigma, ¿no? Incluso todos los frameworks de PHP fueron fuertemente influenciados. Claro. Java fue fuertemente influenciado en simplificación y en convenciones sobre configuración y este tipo de cosas. Entonces, esos 10 años seguí con eso porque era lo evidente. Y aquí habían elegido el stack y fue como continuista, pero no fue como el principal decisor para hacerlo. Vale. O sea, que podrías haber entrado, porque claro, también hay... Es que de todos los CTOs que de momento hemos entrevistado para esta serie, ¿no? La Road to CTO, eres el primero que toca Ruby en ese sentido, ¿no? O que ha tenido Ruby como principal. Ha habido algunos que durante épocas han tenido, Jordi Miró, por ejemplo, pues en Rakuten, pues a nosotros nos fichó para poder trabajar con Ruby en sus aplicaciones, ¿no? Pero luego los otros, pues bueno, pues más PHP, Java, lo que fuera, ¿no? Y no había tenido esta visión de alguien que sí que llevaba tantos años. O sea, a mí lo que me gustaba de Ruby, más que el lenguaje en sus inicios, es que conseguíamos, o sea, era un clúster de ingenieros que tenían el craftsmanship y el ownership de las cosas. Es decir, sí. 2005-2006, lo que decíamos, ¿no? Un index.php, todo ahí mezclado, ni patrones, ni leches. Subo el código por FTP a producción, ni Kubernetes, ni nada. No. Y adiós, buenos días. Entonces, la gente que se interesaba por Ruby y se forzaba a aprender un lenguaje nuevo con el framework y demás, es porque tenía mucho interés por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí, durante unos años, fue como un buen filtro de selección de gente técnica que tenía las buenas prácticas y la forma de hacer las cosas bien en la cabeza, ¿no? Después eso ya se ha ido diluyendo, pero para mí lo más atractivo de esta comunidad casi era eso, que no el lenguaje en sí, ¿no? Era como la mentalidad de querer hacer las cosas bien hechas. Igual también viene por la parte, eso que dices que fue independiente de digamos, del tech stack de la empresa, porque tú ya habías sido fundador de un par de empresas. Primero habías tenido una agencia, con lo cual has sabido jugar con el, bueno, ahora elijo este stack, ahora este otro, porque depende para este cliente va mejor este otro. O sea, tú ya tenías una visión mucho más holística de todas las posibilidades que te dan las tecnologías y no te cierras solo en uno. Esa visión de founder, de haber tenido una agencia, una boutique, una consultora, como lo quieras llamar, ¿no? ¿Cómo te ha abierto la mente a la hora de ser CTO? Porque hay algunos que son muy obtusos en solo una tecnología, por ejemplo. En tu caso parece que no es el... No, yo soy como muy poco de tecnología, entre comillas. O sea, quiero decir, si hacemos la araña esta típica de skills... El gráfico del pro. Sí, yo creo que me pondría más de la parte de negocio, organizativa, cultura, vale, que no en la puramente técnica. O sea, que no se entienda mal, que decir, es una parte que me importa mucho, pero veo mucha gente que es eso, ¿no? Ingenieros también pasa, ¿no? Se obsesionan por la tecnología y al final tú lo que quieres es solucionar problemas. Y como bien has dicho, ¿no? Cada problema pues, puede tener un toolset de herramientas varias que puedes aplicarle y tienes que elegir el mejor en ese contexto. En cambio, o sea, para mí si tienes una mochila tienes un montón de cosas y tienes que saber que para el tornillo pues un destornillador y para el clavo un martillo. Y hay mucha gente que es no. Yo tengo mi martillo y le voy a dar con el martillo a todo lo que encuentre, sea el problema que sea. Tú has dicho que empezaste a hacer las veces de VP Ingeniería aquí, ¿no? Centrándote más en la parte de escalar equipos, de poner estos procesos, planes de carrera y tal, pero llegó un momento en que ya no sé si te lo comunicó directamente el CTO, que se iba a pasar a ser CIO, o lo intuiste tú. No, era como un acuerdo de implícito tácito que teníamos desde las primeras conversaciones. ¿Cómo te formas en ese momento para decir, ostras, yo, primero, a nivel psicológico, es decir, puedo pasar a ser el CTO, y luego a nivel de skills? Claro, liderazgo técnico había tenido
desde hacía 1000 años, ¿no? Ahora soy un señor mayor, pero más joven era el típico tío listo que proponía las cosas técnicas en las compañías. Claro, pero ¿no? ¿cuánta gente habías llevado hasta entonces? ¿Cuál es el Claro, equipo más grande? en Japan Talent igual eran 10, 12 personas Vale. del equipo de mobile. O sea, Claro. la experiencia esta de los rituales de management modernos, digamos, ya los llevaba bastante Vale. interiorizados. Al final, o sea, referencias hay muchas, ¿no? O sea, más literatura moderna de cómo llevar equipos modernos, ¿no? Todo lo que ha influenciado en los últimos años, el de Radical Candor, los de Will Larson, Camille Fournier con el libro que te explica un poco todos los roles de Lead to... Bueno, soy muy malo con los títulos, pero el libro de Engineer, no, de Leadership Path, o bueno, no me acuerdo cómo se llama. Un poco eso, ¿no? Después también eso, tienes un Voltron, no llámale como quieras, de gente que conoces en situaciones similares, donde puedes hacer coaching, o sea, para mí ya te digo, no ha habido una sola cosa, no es que me haya apuntado a la academia de CTOs ni nada de eso, sino que ha sido como una evolución en muchas dimensiones, ¿no? Porque al final aquí podríamos discutir qué es un CTO, porque al final no es lo mismo el CTO de la empresa de 6 que el CTO de la empresa de 108, ni todo lo que ha pasado entre medias, y en cada momento la compañía necesita de mí o de la persona que esté en el liderazgo que esté haciendo cosas distintas, ¿no? En una época temprana me centré mucho en los basics fundacionales para que la compañía pudiese crecer en humanos bien, ¿no? Lo que decía, ¿no? Un mínimo de career ladder, salarios, todo este tipo de cosas que después te joroban si no lo tienes bien hecho, feedback, revisión, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y después, por ejemplo, estoy en mi tiempo, estoy mucho más centrado a día de hoy en la parte de tecnología y de plataforma de tecnología para el futuro, porque ahora ya tengo gente que me puede ayudar con la parte de gestión de humanos, entonces puedo centrarme en qué es, para mí, qué es el siguiente reto de la compañía para que pueda crecer, que es tener una plataforma de producto que nos ayude a poder a escalar. ¿En qué otras áreas que son fuera de la tecnología principalmente, ¿no? De producto te has involucrado como CTO que no te esperabas? O, por ejemplo, que una persona que piense como quiero ser CTO algún día, voy a ser el mega arquitecto, es un perfil muy, muy técnico, pero no sé, temas de fundraising, temas de liderazgo, pues estar en el board, temas de entrar en producto o ciberseguridad o people management, Claro. Finanzas, compliance, es que hay mucho, ¿eh? Es que de esto he hecho un poco de todo, pero incluso años anteriores, ¿no? Porque, o sea, si quieres hacemos un breve repaso histórico, y hace más de 27 años que alguien me paga por estar delante de un ordenador. La primera empresa era un ISP, era un proveedor de servicios de Internet donde, si te acuerdas, tenías que pagar por llamar por módem y conectarte a Internet, cuando Internet era una cosa de frikis, entre comillas. Ahí sí que éramos full stack, porque había un día que estaba tocando conexiones a Infobía, al día siguiente los servidores, el otro día el router Cisco y el otro día hacía una aplicación de comercio electrónico en PEL para un cliente. Y ahí, eso que te digo, ¿no? El liderazgo técnico ya teníamos, o sea, ya me salía de mí, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo la primera vez que, o sea, cambiamos a PHP, por ejemplo, y a Linux y MySQL, porque hacíamos aplicaciones de comercio electrónico y el stack que usamos ese día, que era Perl y la base de datos en Access, ¿os acordáis del Benito Access en su día? Sí. Había un cliente en concreto que tenía muchos artículos y no escalaba, o sea, hacías una búsqueda y eso evidentemente moría, y teníamos un deadline y cogimos yo y un amigo, dijimos... déjanos un par de semanas, te hacemos un prototipo y a ver si funciona. Y ahí cambiamos a PHP, MySQL, Linux y demás, que Linux ya me venía gustando desde que era adolescente. Y eso funcionó y a partir de ahí pues cambié, ¿no? De ahí me fui y montamos nuestra consultora, boutique, llámalo como quieras, con la mentalidad de esta característica de la gente joven, con la ilusión de voy a poder trabajar como a mí me gusta, hacer productos de calidad y todo este tipo de cosas. De ahí ya salté a la época startup. En 2007 fundamos una startup que se llama Vertical Social Networks. Básicamente ahí Facebook estaba empezando. Nuestra visión era que las redes sociales generalistas la gente se iba a cansar, como efectivamente ha pasado, pero quizá años después. Mucho más tarde, sí. Y nuestra propuesta de valor era
vamos a hacer redes verticales alrededor de cosas reales de la gente. Volvemos al que siempre me gusta hacer cosas tangibles, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer lo evidente, que es comunidades alrededor de, empecemos por los hobbies de la gente, que no les ayudemos a organizar su vida diaria, ¿no? Entonces, la primera que lanzamos fue Moterus, porque tanto yo como mi socio nos gustan las motos, y ahí creamos una red social tipo Facebook, pero con añadidos, ¿no? Tú podías compartir rutas, podías organizar eventos, podías hacer un montón de cosas que en Facebook no podías hacer. Y la gracia es que durante una buena época eso se convirtió en un punto de encuentro de casi todos los moteros en España, porque claro, o sea, tú tienes tu grupo de amigos, pero si quieres ir en moto, necesitas, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Entonces, conseguimos crear una comunidad bastante buena. Eso, evidentemente, mi idea era que como todo lo que hay, todos los hobbies, normalmente la gente se gasta dinero, pues con patrocinios, publicidad y demás podíamos monetizar eso. Elegimos mala época porque 2008, pues, primera crisis. Habíamos hecho una ronda de inversión inicial con los clásicos de Barcelona, ¿no? Jesús Monleón, Carlos Blanco, todo este tipo de business angels que había en esta época. No conseguimos cerrar la segunda ronda. Y de ahí es cuando hice el salto de Sopantal. Entonces, claro, lo que me decías, pues presentaciones al consejo, buscar financiación, reunirte con todos los de la época, ir a eventos, hacer más de CEO que de CTO, porque yo soy CTO, pero en esa época Eras CEO. Era CEO, porque el bueno técnicamente era Isaac, que ahora se dedica a tener una empresa de motos y se dedica a correr el Dakar y cosas de estas, ¿no? Pero en esa época hacía mucho ese rol. Entonces, la parte de negocio, ¿no? Un PNL, una presentación al consejo, buscar rondas, todo este tipo de cosas, o sea, cuando llegué aquí no es que no supiese que era un PNL, sino que ya lo llevaba como interiorizado de hacía 15 años atrás. Claro, lo aprendiste entonces, pero aquí lo has aplicado, es decir, ¿cuántas cosas fuera del rol tradicional de CTO o de persona, el director técnico, has tenido que hacer? Muchas, pero para mí no es que estén fuera, o sea... No, pero para dar visibilidad a la gente que se piensa que ser CTO va a ser solo... No, pero es lo que digo, también es por mi inquietud, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias claras que tenemos en tecnología, ¿no? Al final, si lo piensas, tecnología tiene que soportar al negocio y si te quedas ahí, pues ya cumples con tu papel, ¿no? Pero, por ejemplo, en Segura, durante varios años hemos ido iterando y hemos lanzado distintas soluciones de pago que solucionan distintos problemas. Pero si tú quieres hacer un elevator pitch para hacer una ronda, no es un elevator pitch, es un monólogo de media hora de hacemos esto, lo otro, no sé qué, y además también hacemos esto y tal. Es imposible explicarle a nadie qué narices hacemos, ¿no? Pero si tú coges lo esencial, verás que somos buenos haciendo varias cosas, ¿no? Scoring de riesgo, funding, atención al cliente, X cosas. Eso es lo que nos permite crear distintos negocios encima de eso. Entonces, mi estrategia de tecnología no pasa solo por habilitar a la compañía y hacer lo que nos pide la gente de negocio, sino por lo que te decía antes, ¿no? Crear una plataforma modular, extensible, que nos permita, sobre estas business capabilities, iterar de forma fácil como si fuesen Legos, entre comillas, y crear distintos productos para distintas geografías y sobre todo adaptados a distintos verticales, ¿no? Porque en el tema de los pagos online, casi todo el mundo se está pegando por el retail y el e-commerce y muy generalista, pero después hay segmentos o verticales donde tú puedes hacer soluciones muy concretas, aportar mucho valor y si tienes todo eso debajo, puedes hacer esos negocios, ¿no? Entonces, claro, no sabría decirte cuánto ha cambiado la valoración de la empresa por tener esta estrategia o no, pero estoy seguro que de cara a los ojos de un inversor, decirles hacemos varias cosas y nuestro PNL es somos en plataforma, pues cambia, ¿no? Y es parte también de las cosas que hago. Y como, o sea, ya que te defines como CTO generalista, ¿no? O sea, al final prefieres estar involucrado en muchas áreas. Entiendo que también hay porque una parte es deber y la otra es interés propio. Es decir, tengo que hacer esto, la otra es me interesa hacer esto, porque también si no tienes como un cierto estímulo mental, bueno, puedes caer en la rutina, puedes caer en temas de desmotivación, ¿no? ¿Cuánto es lo que tienes que hacer versus lo que te gusta hacer de tu trabajo? En un porcentaje, si tuvieras que decir. Depende del día que me lo preguntes. Hoy en día. Yo te diría que un 70-30 o algo así. Si estuviese muy desalineado no estaría aquí. Vale. O sea, yo creo que si es al revés, ¿no? Si el deber es un 70% y lo que te gusta es un 30%, estás en el sitio que no toca, ¿no? Porque... Entonces, yo creo que al final siempre es un tema de actitud.
sea, cualquier problema puedes o ponerte en contra de él y pasarlo mal, o abrazarlo y decir, oye, toca hacer esto y durante el proceso que toca te lo puedes pasar bien. O sea, con la mentalidad de ingeniero, cualquier problema al final, o sea, que es lo que nos gusta resolver, ¿no? Si lo abordas de la forma adecuada, puedes llegar a disfrutarlo, aunque sea algo súper a priori aburrido como compliance, ¿no? Pero al final, para dar soporte a compliance, si miras debajo, las cosas que tienes que hacer muchas veces son las mismas que para hacer el producto más molón del mercado. Entonces, haciendo una cosa u otra la puedes disfrutar. ¿Y cómo repartes el tiempo? ¿Cómo distribuyes las prioridades? Porque al final no puedes estar en todo. Llega un punto en que delegas, subcontratas, eliminas... Yo intento hacerme lo más imprescindible posible. Vale. Entonces, tenemos una estructura bastante plana. La idea es, evidentemente, la empresa está en crecimiento y no tenemos la misma topología de equipos 2 años seguidos porque cambian las prioridades de la empresa y demás, ¿no? Pero la idea o el ideal es equipos autónomos multidisciplinares, que aquí no he inventado nada. A diferencia de lo que estaba de moda hace tiempo, de tipo Spotify, de que se creaban y se destruían por feature, aquí me gusta que tengan cierta estabilidad. Eso no implica que haya gente que no pueda ir cambiando de equipos si se aburren o quieren otros retos, pero sí que el conocimiento de un dominio perdure en el tiempo, porque queremos la mentalidad esta ingeniería de producto donde haya la ownership total, ¿no? You build it, you run it, you monitor it, you improve it, ¿no? Entonces, si esto lo vas haciendo y deshaciendo, pues no, la parte final no existe. Entonces, estos equipos intentamos que sean lo más autónomos posibles, que no, o sea, no son 100% independientes, porque al final tienen 1000 relaciones con el resto, pero sí que tengan el máximo de autonomía posible para el objetivo que tengan, bien sea de negocio, tecnológico o lo que sea. Me gusta mucho lo que contábamos antes, del high agency, ¿no? Gente que sea capaz y además tenga la actitud de solucionar cosas y no esté ahí parada que alguien me venga a decir qué quiero hacer, qué tengo que hacer. Entonces, yo normalmente con este tipo de gente que aunque sea muy capaz, le tienes que decir qué tienen que hacer, acabamos siempre mal, porque si ellos tienen unas expectativas de que yo les diga qué tienen que hacer y yo tengo las expectativas que lo hagan ellos, pues eso evidentemente no acaba bien. Entonces, como todo esto, más o menos el día a día lo tenemos funcionando, tengo un director de ingeniería que es más para lo que decía humanos, ¿no? Todo lo que es gestión de este tipo de cambios, fichajes, reviews, todo este tipo de cosas. Y tengo otra persona que me ayuda más en la parte del liderazgo técnico y asegurarme que todo funcione, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que te decía, depende de la época del año con las necesidades de la compañía en ese momento. Yo lo que intento es qué tengo que rellenar yo, que es lo que va a generar más impacto para la compañía en el siguiente paso, y no hay nadie que lo esté haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente te reporta a ti? Directamente. 2. Después, que haga one-on-ones o demás, varios, ¿no? Pero lo que es en estructura tal, 2. ¿Cuándo? No sé si te acuerdas. Porque claro... Perdona, ya decías antes lo de product managers incluidos. Porque para mí tech en esta organización es ingenieros, data scientists. Cuando digo data, no me refiero a los ingenieros de datos, sino a perfiles más de datos. Product managers y diseño. Una pregunta que creo que es muy específica para ti, que igual no aplica a otros CTOs, es la de tú, habiendo sido líder o CEO de empresas, ¿cómo pasas luego a trabajar otra vez para terceros y el tema de reportar para arriba? ¿Cómo lo llevaste? Para mí sería un reto enorme. O sea, ya te lo digo, ¿eh? O sea, sería... Tiene sus pros y contras. La realidad es que yo siendo emprendedor o yo siendo founder he sido muy malo. Vale. Es decir, nunca he logrado... O sea, la boutique está bien. Creo que estuvo abierta 15 años. Yo lo dejé al año 3, pero ellos siguieron con los mismos 10 clientes que habíamos hecho, pues les dio para vivir 15 años más hasta que se cansaron. Vale. Pero no era... O sea, no era un negocio que me llenara porque no escala. O sea, tú ya lo sufres, ¿no? O sea, vas añadiendo gente, vas añadiendo contratos, pero lo único que añades es dolores de cabeza y poco más. En la de startup y demás, al final nos fue muy mal por contexto y esa puede ser la excusa barata, ¿no? No, es que el mundo en esa época se fue a la mierda. La realidad es que después he ido aprendiendo de otros founders y he visto en qué he fallado, ¿no? Por ejemplo, ponías el ejemplo de Isopantalen, ha tenido varios ciclos, pero yo he aprendido de esa gente. O sea, para mí la capacidad de resiliencia que tienen de haber fundado una empresa en 2007-2008 y a día de hoy seguir vivos
con todo lo que ha pasado por en medio, wow, o sea, para mí es un aprendizaje vital, ¿no? Porque yo soy un tío mucho más racional y esto lo he vivido en varios sitios, ¿no? Yo cuando veo que hay posibilidades de que eso se vaya a la mierda y no pueda pagar nóminas o lo que sea, cierro ordenadamente, cada uno a su casa y ya está. Cuando igual la apuesta en su día válida hubiese sido no. Sigo adelante hasta que esto no pete de verdad, igual estaría en otra posición, ¿no? Claro, vuelves a echar todo el equipo. Cualquier empresa es profitable si echas Sí, pero a los empleados que tocan. el estar al límite de la sobrevivencia en este tipo de empresas y tener la capacidad de silencia de no dormir durante no sé cuántas noches por no saber si vas a poder pagar las nóminas al día siguiente, lo he visto, después hablando con mucha gente, lo he visto en muchas empresas. Entonces, tú no eras ese perfil. Yo no era ese perfil, yo era como, guau, o sea, no, mi sentido de la responsabilidad era, yo no voy a dejar aquí gente colgada. Es decir, si tengo caja para echarlos y tal, pues se echan y hasta aquí. Entonces, esto es un aprendizaje. Y el venir aquí, lo que te decía, ¿no? O sea, son gente que casi trabaja por hobby, ¿no? Porque han tenido éxito en el pasado. Ya me entiendes, ¿eh? No. Y para mí la parte de poder aprender de esta gente y poder estar involucrado en el día a día en la estrategia como si fuese parte, pero sin tener la carga esta propia, es una zona de confort relativamente buena para mí, del balance de beneficio, ¿no? De riesgo-beneficio, yo creo que es buena. O sea, yo creo que no tengo la mentalidad esta de emprendedor de tirarse ahí de cabeza y pase lo que pase. O sea, mi sentido de la responsabilidad me impide hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, el estar ahí solo un paso por detrás y seguir haciendo todo esto, yo creo que para mí es un balance adecuado. Entonces, David, que es el CEO, también tengo que decir que es sueco, entonces tiene una mentalidad y el reporting con él es fácil. O sea, básicamente es, mira, resumiéndolo, ¿no? Mientras tú sigas haciendo que esto funcione, sigamos creciendo y todo vaya bien, tú tira. Entonces, trabajar con alguien así es fácil, ¿no? Sobre el papel, sí. Por otro lado, el tema de la agencia es algo que has mencionado y que sale muy poco, sale en ciertas conversaciones cuando sale súper interesante, ¿no? Porque es una palabra que quizás aquí todavía no se usa mucho, ¿no? Se usa más en inglés en el contexto de high agency, ¿no? Una persona pues que tiene, ¿cómo decirlo? Es que es una mezcla rara entre ownership, ¿no? Tener como una motivación, que comunica bien, que un sentido de responsabilidad alto, ¿no? ¿Cómo encontráis ese perfil vosotros? ¿Cómo lo aseguráis en los procesos de selección? En los procesos de selección, al final, para mí lo que tienes que hacer es, o sea, intentamos que sean lo más fáciles posible. En los perfiles más generalistas no hemos inventado nada, hacemos lo que todo el mundo, una prueba técnica, donde intentamos, ¿no?, validar que sepan hacer unos mínimos. Hoy en día esperamos que todo el mundo el boilerplate lo haga con AI y nos explique cómo lo ha hecho con AI, por ejemplo. Después hay una sesión de pair donde se habla y se itera sobre esa propuesta. La propuesta técnica es algo real, ¿eh? O sea, es un problema de nuestro dominio simplificado para ver cómo alguien razona sobre algo de verdad. O sea, no es la típica prueba que estaban de moda hace 10 años de Google y sitios de estos donde era pura ingeniería y un red black tree y cosas de estas. Y después hay una fit cultural donde es para conocer a la gente del equipo y ahí intentar asegurarnos que haya este match en mentalidad de producto. Entonces, ahí se cae gente porque no tienen esta mentalidad. Aún así, hay varios falsos negativos y a veces damos oportunidades a gente. No, yo vengo trabajando en una consultora de hace 10 años y más, estoy un poco harto, estoy haciendo tickets todo el día y quiero probar esto. A veces funciona, a veces no, y dice, demasiada incertidumbre, quiero volver a los tickets. Para mí lo ideal es esto, es que la gente tenga, por un lado, la capacidad y después las ganas de hacer cosas y que las cosas pasen. Y de nuevo, no estar esperando a que alguien me venga y me diga qué tengo que hacer o que me solucione y me quedo ahí de brazos cruzados esperando que alguien me diga, a la mínima que salga algún problema, qué hacer. Y creo que esto, tal como está el contexto hoy en día con el tema de AI y cosas de estas, yo creo que va a ser el cambio más grande que van a tener que hacer todos los ingenieros, ¿no? Al menos los generalistas. O sea, sí, siempre va a seguir quedando gente especialista muy buena haciendo X cosas, pero para mí el cambio, lo decía Toby el otro día, el de Shopify, dijo, en vez de vibe coding, le tienes que llamar context engineering, ¿no? Entonces, para mí es, o realmente la gente entiende cuál es el problema real que tiene alguien ahí
y eso sabe cómo solucionarlo con tecnología y con sus propias manos o con algún modelo que le ayude por en medias, hace que eso funcione, lo ponga en producción, sea capaz de ver si soluciona el problema a alguien o no, yo creo que es ¿no? Es como el cambio más bestia que va a tener que hacer todo el mundo. Entonces, no sé cómo se va a difundir, ¿no? Las responsabilidades de que ahora estaban como muy regladas de PM, ingeniero, o sea, yo creo que eso va a ser un poco más difuso hoy en día y va a ser mucho más importante ese high agency y ese ownership de que, ¿no? Que el ingeniero sigue pasando hoy en día, sigue habiendo ingenieros, no, que vaya el product manager a hablar con el stakeholder, es como, no, o sea, si a ti ya te han dicho que tenemos que solucionar esto, ve tú y habla con el stakeholder, itera con el stakeholder, ¿no? Que el agile al final va de esto, no va de tickets en Jira y sprints de 2 semanas. Quiero decir, es people and interaction sobre processes and tools y por desgracia en los últimos años hemos caído a que el Jira y los sprints de 2 semanas, que son processes and tools, ya vuelven a estar por encima del resto. De hecho, el tema de agencia, por ejemplo, nosotros nos ha ido relativamente bien fichando a gente que ha sido freelance o que han tenido una empresa propia, ¿no? Sí. Porque eso ya te da como un cierto sentido del saber estar, quizás una comunicación con cliente, reporting, bueno, es como la asignatura pendiente de los developers en todo el mundo, creo, pero el poder decir un cierto sentido de urgencia, ¿no? Y quizás lo que te falta por una parte técnica, porque si tú has sido freelance toda la vida o no has trabajado en contextos en los que has aprendido de gente mucho más senior que tú, puede que las malas praxis no las hayas corregido nunca, ¿vale? Lo compensan con este otro tipo de soft skills, ¿no? Es decir, ostras, pues igual tienen un poco más de sentido de negocio, de, ostras, hay un deadline aquí, hay que entregar porque si no, no cobro, en su caso, como freelance, Sí. no dentro del contexto de la empresa. Pero luego vemos que con el paso del tiempo se va perdiendo eso, ¿no? Porque ya entra en mentalidad más de, ya estoy como empleado, y hace 6 años que no estoy de freelance, y se va perdiendo ese sentido de agencia. ¿Vosotros lo habéis visto? Un tema de los empleados más longevos, cómo cambian también a nivel de interacción, sentido de responsabilidad. Claro, los empleados más longevos, es que la compañía, no es que cambien ellos, es que la compañía ha cambiado Claro. mucho. Entonces, yo te diría que los que seguían, o sea, me viene a la cabeza, ¿no? El que tiene más high agency de todos sigue siendo igual que era hace 8 años. Eso es una cosa de personalidad. Yo creo que es una cosa de personalidad. Es la actitud, o sea, yo creo que es una actitud bastante innata, ¿no? Esto siempre pasa, ¿no? Siempre que haces alguna cosa con amigos o gente, siempre hay el que se remanga y qué hay que hacer, y siempre hay el que se queda ahí esperando que alguien haga las cosas, ¿no? ¿Cómo te gusta gestionar el equipo técnico? ¿Te gusta tenerlo todo bajo control? ¿O eres bastante zen en el sentido de dejo que todo fluya, pero de vez en cuando tienes que hacer un poco de encauzar las cosas y decir, oye, vamos a tirar por aquí, ahora vamos a cambiar la metodología de... Dejo que fluye bastante, Vale, eh, por un tema de lo que decíamos de la autonomía y el high agency, que la gente al final tiene que aprender de sus propios errores. Y esto es como una analogía con las madres, ¿no? Que al final siempre les acabamos dando razón 15 años después, cuando te dijeron, no hagas esto, tal. Al final, si no lo vives tú, no lo aprendes. Entonces, te diría que las cosas que son poco importantes o relativamente poco importantes, dejamos bastante autonomía. Después hay cosas que somos justo al contrario, ¿no? Las muy importantes, ¿no? Queremos hacer una plataforma de producto y queremos que sea un monolito modular y no queremos jugar a tener 20.000 microservicios con 20.000 lenguajes distintos y queremos que el código sea lo más cohesionado y consistente posible porque al final es lo mejor para todos, para el onboarding, para aprender, para poder tocar distintas partes. Este tipo de cosas dejamos espacio a que la gente dé feedback, pero creo que son decisiones mucho más importantes que son las que me gusta, ¿no? Más poner. Pero te digo, en general, en el día a día, si les das autonomía, les das autonomía. Quiero decir, no... Y eso nos pasa, ¿eh? Hay veces que entra gente de equipos más o de empresas más pequeñas y el primer feedback que me dan es que no nos dices nunca qué tenemos que hacer. Yo, ya, pero... ¿y cómo te aseguras entonces que hacen cosas? Porque claro, si das tanta libertad, entiendo que tiene que haber alguien también que dictamine un poco, que ponga Sí, o las sea, features de los ciclos, la organización y tal. en cada equipo hay el trío este de PM, Tech Lead y Vale, Product Designer. Tenemos ciertos objetivos de empresa vale. anuales, otros por quarter. Nos aseguramos que solo bajen los equipos y creen sus propios objetivos. Esos objetivos se comparten, se revisan, pero lo único que hacemos a alto nivel es decir, oye, ¿tiene sentido, no tiene sentido? ¿Te hace falta más gente, no te hace falta más gente? Aquí tienes una dependencia con este equipo que no habéis identificado,
pero no nos metemos a nivel feature ni ninguna cosa de esta. O sea, para mí ayuda mucho más a alineación y ayuda a resolver cosas que no están encima del día a día. Vale, un poco para ir cerrando, me gusta hacer algunas preguntas un poco más cortas, más a nivel personal. Es decir, ¿cuál ha sido tu mejor día como CTO? ¿Recuerdas algún día decir, hoy lo he petado? En Secura específicamente. ¿Alguna acción de equipo, pues alguna decisión, un momento de crisis que lo hayas salvado tú personalmente? O para ponerte una medalla, luego ya corregir. No, yo te diría, es que no hay ningún Big Bang de esto. Yo te diría, pues, los primeros pasos que hicimos para que el equipo pasara de ser eso, 6 personas de una empresa pequeñita y demás, a empezar a tener estructura, empezar a poder fichar gente. O sea, yo recuerdo la conversación, de alguien me dijo, aquí no vas a fichar a nadie, ¿quién quieres que venga aquí? Vale. ¿No? ¿Te lo tomaste como un reto y te dio una extra motivación? O sea, para mí es el global, ¿no? Es el mirar hacia atrás y no es, o sea, es un montón de pequeñas cosas, ¿no? Que decir, hemos pasado de 6 personas, son en un sitio con fluorescentes y sin ventana, a tener un equipo de 108, que evidentemente hay cosas que están bien y cosas que están mal, pero para mí es toda la evolución esta. ¿Y cuál ha sido tu peor día como CTO? Seguramente algún despido, no te sabría decir cuál, pero o sea, sobre todo los despidos, o sea, cuando están justificados son fáciles, ¿no? O sea, puede haber, digamos, que la otra persona se lo tome mal y haya ahí fricción, pero eso es para mí, duermo bastante tranquilo. Creo que cuando te toca despedir gente que la has fichado tú, por tanto tienes parte de responsabilidad de tomar la decisión, que lo intentan, pero no funcionan y tienes que tener la conversación de entiendo que lo estás dando todo, pero no es lo que necesitamos y para mí esos son los más complicados. ¿Porque has fichado gente con la que tuvieras alguna amistad antes o has sido Sí, sí. O sea, lo hago poco. O sea, yo te diría que todos los primeros casi eran gente que no conocía. Ahora más hacia el final, como que tengo que tirar de gente para cosas más específicas, estoy tirando un poquito más de agenda. Pero sí, o sea, yo incluso, no en esta empresa, pero yo he llegado a echar a alguien que al cabo de un par de años está en mi boda. Yeah. Para mí eso es importante, ¿eh? O sea, el distinguir, ¿no? Oye, la empresa necesita unas cosas, tú puedes ofrecer otras, esto no funciona, no hay match, no hace falta que sea violento ni que nos hablemos nunca más, es como, mira, no funciona, pues ya está. Es jodido. Yo lo he vivido en un par de ocasiones, ¿no? Por suerte, la mayoría de fichajes que he traído a la empresa han sido gente que ha funcionado bien, pero yo he tirado mucho de amigos, ¿no? Algunos eran amigos porque eran gente con la que había trabajado antes, ¿no? Y de hecho, 2 de nuestros primeros empleados habían trabajado conmigo en mi anterior empresa y funcionaba. Bueno, uno todavía sigue, lleva 10 años en la empresa y el otro estuvo 3 o 4, pues funcionó súper bien, ¿no? Pero es verdad que en un par de ocasiones haber traído a alguien con el que me llevo muy bien, que creo que buen desarrollador y tal, y no han pasado ni el periodo de prueba. Entonces la conversación ha sido difícil, pero quizás ya lo que me ha funcionado a mí, nos ha funcionado es haber ido hablando ya semana tras semana, ver que, oye, esto que no está funcionando, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Y al final como que casi que se dan cuenta ellos. Sí, por eso también. te digo que para mí es una conversación que tienes que, o sea, hay algún punto que tienes que tener la conversación final, ¿no? Sí. Pero es como muy orgánico decir, oye, mira, no está funcionando, pero aún así hay veces que por situaciones personales de la gente te toca hacer eso, sabes que lo están aportando, hay veces que lo pasas mal. ¿Tienes algún hot take a nivel tecnológico que solo creas tú o que cuando lo dices te dicen, estás loco, Francesc? No, ¿Es alguna tecnología? Soy bastante aburrido de estas cosas, por eso digo que yo creo, o sea, siempre he sido bastante anti-hype y de usar lo que decíamos antes, ¿no? La herramienta adecuada para solucionar el problema adecuado. Entonces, cuando todo el mundo está haciendo microservicios o iterando sobre el siguiente lenguaje, sobre la JVM, ya sea Clojure, Scala, Kotlin o lo que sea, y yo siempre he sido como bastante conservador en ese tipo de cosas, entonces no, o sea, igual es un poco más de eso. Yo creo que donde me tocan como por más locos, en lo que decía, ¿no? Es en la metodología de, oye, el proceso me da igual, o sea, porque la gente viene como muy en, ¿no? El agile, no sé qué tal, o sea, todos los procesos modernos, en principio, como es el cómo me da igual si el resultado es importante, ¿no? Entonces, yo creo que viene más por ahí y por el tema de darles autonomía, que es lo que a la gente le cuesta más, creo. Y última pregunta, siempre nos gusta preguntar a nuestros invitados cuál ha sido su cagada más costosa. Una cagada técnica.
Y esa puede ser de cualquier empresa, algo que hayas hecho tú, hostia, me he cargado la base de datos de producción, elegí, bueno, o comuniqué algo que no tenía o gasté X mil euros en una campaña de Google Ads que no debería haber hecho, subcontraté algo que salió mal, y más o menos un rango de pasta para humanizar y compartir y democratizar los errores. No he borrado nunca la base de datos de producción. Vale. Pero eso lo ha hecho bastante gente que conozco. Yo te diría que en estos años lo que más pasta nos ha costado es fichajes que no han funcionado. O sea, ya sé que volvemos otra vez al tema de personas, pero más que errores... ¿Rangos altos? Porque ahí es donde se suele pagar más caro, quizás. Sí, o sea, hemos fichado gente pagándole bastante dinero que no han funcionado. ¿Y ha generado algún problema interno, no? Oye, ¿por qué este cobra más? No sé si tenéis salarios públicos, ¿no? No, esto es lo que te decía. Vale. Esto lo homogenizamos, o sea, fue de las primeras cosas que hice, homogenizar salarios y rangos y demás. Vale. Pero en general, yo creo que es lo que más, o sea, lo que más dinero le ha costado a la compañía es el turnover de gente. Vale. Pues oye, Francesc, no sé si nos puedes contar algo que podemos esperar de la empresa, en qué os podemos ayudar y si tenéis algo que digas, un poco de promoción, decir, no, algo que quieras compartir desde aquí. No, necesitamos esto. Básicamente es si todo lo que hemos comentado aquí del High Agency, Product Engineering Mindset y demás os ha resonado y demás, encantados de recibiros por aquí. Fantástico, muchas gracias. A ti.